Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el Ludión o Diablillo de Descartes, que es un experimento muy interesante donde se observan varios principios de física, así es que vamos allá. Primero lo que vamos a aprender o trataremos de aprender es reconocer el principio con el que trabaja el Diablillo de Descartes. Además vamos a identificar la densidad de algunos materiales que están involucrados en él. También vamos a identificar la presión en sólidos y la presión hidrostática y relacionaremos el experimento con dos principios de física muy importantes, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Y trataremos de hacer énfasis con este experimento en los conceptos de densidad, presión en sólidos y en fluidos, así como los dos principios que ya mencionamos, principio de Pascal y principio de Arquímedes. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros tengamos terminado nuestro Ludión o Diablillo de Descartes? Lo que va a pasar es que cuando apretemos las paredes de la botella, vamos a transmitir esa misma presión por igual a todo el agua. Esto es el principio de Pascal. Y esta presión va a comprimir el aire que se va a encontrar en el interior del gotero, ¿sí?, que ese sería el diablillo. De esta manera lo va a hacer más denso, y al hacerse más denso va a aumentar su peso, así que va a disminuir su flotabilidad, ¿sí? Y de esta manera se va a ir hacia abajo, y esto se observa con el principio de Arquímedes. El principio de Pascal nos dice que toda presión ejercida hacia un fluido se va a propagar sobre toda la sustancia de manera uniforme. En este caso utilizamos agua todo el tiempo, así que la presión se ejercería en el agua. Mientras tanto, el principio de Arquímedes nos va a mencionar que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo va a experimentar un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado, ¿sí? O sea que nuestro experimento, nuestro diablillo, nuestro gotero, cuando se encuentra dentro de la botella, según el principio de Arquímedes, va a experimentar un empuje ascendente, un empuje vertical hacia arriba, y ese empuje va a ser igual al peso del agua que este objeto está desalojando por causa de su misma materia. También vamos a ver la densidad. Ya habíamos visto en algunas otras ocasiones que la densidad, en primer lugar, es una magnitud escalar, o sea que se puede contabilizar. Y esta magnitud escalar se refiere a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia, ¿sí? Es la relación directa de masa entre el volumen de esa sustancia. También vamos a observar que la presión, que es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie, se va a involucrar también en el experimento al momento en que nosotros presionemos la botella con nuestros dedos, con nuestras manos. Y esta presión sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea, ¿sí? En este caso la presión, este tipo de presión, como ya lo mencioné, se va a observar en la botella por causa de la fuerza aplicada por nuestros dedos. Además vamos a observar la presión hidrostática, que es aquella que un fluido en reposo genera por su propio peso. Esta presión hidrostática no va a depender de la masa, del peso o del volumen total del fluido, sino de la densidad de este mismo, la aceleración de la gravedad y la profundidad donde se encuentra ese fluido, ¿sí? A esto la vamos a llamar presión hidrostática. Bien, ¿cómo funciona entonces el diablillo de Descartes? Al aplicar presión en el recipiente grande, que va a ser la botella, el aire se va a comprimir dentro del recipiente pequeño, que es nuestro gotero. De esta manera va a pesar más porque va a entrar un poco más de agua en este gotero, que es nuestro diablillo, y por causa de este aumento de peso va a caer hacia el fondo. Cuando nosotros dejemos de aplicar presión en el recipiente grande, que es la botella,
la cantidad de agua dentro del diablillo, que es nuestro gotero, vuelve a su estado normal y al pesar menos va a volver a subir porque el aire va a volver a ocupar el espacio que tenía antes. Bien, para poder hacer este experimento necesitamos pocos materiales. Un gotero de vidrio de preferencia porque funciona mejor con su taponcito de plástico o de goma. Una botella de 1 litro, en este caso yo uso la botella de un refresco muy famoso, ya ustedes vieron la tapa rosca. La uso porque sinceramente en todo el tiempo que he realizado este experimento, el diablillo de Descartes, siempre funciona mejor con esta botella. Pero si ustedes quieren usar otra, adelante. Solo que por su consistencia y su resistencia, esta botella funciona bastante bien. Además necesitan por favor que esa botella tenga tapa porque también es muy importante en el desarrollo del experimento. Una vez que ya tienen todos los materiales, que no son muchos, le van a colocar a su gotero 2/3 partes de agua, ¿sí? Así como se observa. Si se fijan bien, notarán que el gotero ya tiene agua dentro, 2/3 partes aproximadamente, un poquito más. Y a la botella también la van a llenar al 100% con agua. 100%, no debe quedar ni un solo espacio con aire en la botella, por favor. No importa que cuando introduzcan el gotero se tire un poquito de agua. Es mejor porque entre menos aire exista en la botella, el experimento funciona mucho mejor. Así que por favor, botella al 100% de agua simple, agua de la llave. Una vez que ya tienen el agua como se solicitó, se va a proceder a introducir en esa botella nuestro gotero, que tiene 2/3 partes de agua y el resto de aire. Se va a introducir en nuestra botella y no importa que se tire un poquitito de agua, no importa, es mejor porque eso significa que está al 100%. Y una vez realizado este paso, lo que procede es taparla muy bien, porque vamos a ejercer presión en la botella y si no la tapan bien, al momento de apretarla, el agua se comenzará a escapar. Así que esto es muy importante también. Por favor, cierren muy bien la botella para que el agua no tenga ninguna forma de salir y así la botella no tenga fugas. Esto es muy importante, aunque no lo parezca. Y por último, lo que sigue es probar nuestro ludión o nuestro diablillo de Descartes. Para ver si funciona, ejérzanle un poco de presión y notarán que su gotero, su diablillo, ¿sí?, su gotero comienza a descender. Esto sucede por lo que ya explicamos antes. Al apretar las paredes de la botella, transmitimos presión por igual magnitud a toda el agua. La presión ejercida en el sólido, que es la botella, se va a transmitir a los líquidos por medio del principio de Pascal en todas direcciones y con la misma magnitud. Esta presión está comprimiendo el aire que está dentro del gotero, haciendo que entre un poco más de agua, y al hacer esto, el gotero se vuelve más denso, es decir, parece que tiene más materia, y al tener más materia, se vuelve más pesado. Es por esta razón que disminuye su flotabilidad, que es el principio de Arquímedes, ¿sí? Recuerden que según el principio de Arquímedes, todos los cuerpos sumergidos en un fluido, ¿sí?, que estén en reposo, como en este caso estaba el gotero antes de presionarlo, van a experimentar un empuje vertical hacia arriba y va a ser igual al peso del fluido desalojado. Y aquí tiene que ver también la densidad. Si la densidad del material que está dentro del agua es menor que la densidad del agua, ese objeto va a flotar. Así que por esa razón nuestro gotero flota antes de ejercerle presión. Pero una vez que le ejercemos presión, hacemos que entre más agua y se vuelva más denso, más pesado, y entonces se va hacia el fondo. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo aquí. Recuerden que la presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza, ¿sí? Y en este caso ejercemos esa presión nosotros al momento de aplicar con nuestros dedos y con nuestra mano, ¿sí?,
esa fuerza o esa presión sobre las paredes de la botella. Así que aquí también se vería entonces esa presión que le llamamos en física presión en sólidos. Para que esta presión se pueda llevar a cabo, se realiza sobre una superficie que en este caso sería el plástico de la botella. Y por último, recuerden que también está presente la presión hidrostática, que es aquella en la que un fluido en reposo genera por su propio peso. Esto se relaciona mucho con el principio de Arquímedes. Recuerden que la presión hidrostática no va a depender de la masa, ¿sí?, del peso o del volumen total del fluido, que en este caso es agua, sino que va a depender de la densidad del fluido, ¿sí?, que tanta materia tenga ese fluido, la aceleración de la gravedad, que también aquí influye. Cuando el diablillo que está dentro de la botella, cuando el gotero que está dentro de la botella aumenta su densidad, ¿sí?, la gravedad actúa sobre él haciéndolo descender, así que aquí también se ve la aceleración de la gravedad. Y también la profundidad del fluido también tiene que ver, que en este caso sería la altura de la botella, ¿no? Qué tan alta es la botella también aquí influye para ver cuánta presión o cuánta fuerza tenemos que ejercer en las paredes de este recipiente que es una botella. Y ahí se ve entonces, como ya mencionamos, la presión hidrostática. Bien, pues ojalá que les haya gustado. Está muy interesante, aunque parece solo lúdico, la verdad es que explica muchos conceptos y ojalá que le hayan entendido. Recuerden que aquí se observan bastantes principios físicos, así que ojalá que hayan aprendido algo. En conclusión, podemos decir que aunque el diablillo de Descartes parece un juguete, sí, parece algo lúdico nada más, en realidad es un grandioso experimento que puede ayudarnos a explicar la diferencia de densidades de diferentes sustancias o materiales. Por ejemplo, la densidad del agua, la densidad del gotero, la densidad del vidrio del gotero, del plástico del gotero, la densidad de la botella, que también es plástico, etc. Al no ser iguales es que se puede hacer este experimento. La presión que se ejerce también, o la fuerza, así como la presión en sólidos y en fluidos, que también están presentes e interactuando todo el tiempo para que el experimento del diablillo de Descartes se pueda llevar a cabo. Y por último, también observamos el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Pues ojalá que hayan aprendido algo. Ya saben, por favor suscríbanse y denle like para seguir haciendo videos de este tipo. Muchas gracias.